Bueno, estamos analizando en este primer programa del año las perspectivas del 2025, un año muy, muy intenso, muy interesante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Chucho, a nivel internacional otra vez Trump, desde luego, ¿no? Pero va más allá, siguen dos guerras, está el tema, en fin, bueno. A mí me parece que valdría la pena discutir no solamente el Trump que regresa, los cambios en su visión del mundo, los cambios en sus respaldos políticos, populares, etcétera, sino el hecho de que llega con con el respaldo de un sector que había sido un sector que había estado muy cercano del Partido Demócrata, que había sido muy crítico de Trump, que es el mundo de los grandes titanes de la tecnología, de las redes sociales, y eso le da al binomio Musk-Trump una fuerza brutal, desconocida en la historia contemporánea y quizá en la historia universal. ¿Qué tal que es que esté el hombre más poderoso del mundo en términos militares con el hombre más rico del mundo haciendo una mancuerna de un intervencionismo que me parece que no habíamos visto de Elon Musk, por ejemplo, teniendo muy claro su propósito de intervención en procesos electorales en lo que siguen siendo en principio aliados del gobierno norteamericano. Alemania. Diciendo, por ejemplo, de Gran Bretaña, que debe librarse de la tiranía que existe en Gran Bretaña, introduciendo una serie de teorías conspiratorias en relación con el primer ministro laborista, interviniendo en el proceso político de Alemania, favoreciendo a la derecha radical de aquel país. Creo que no nos hemos dado cuenta qué monstruo político está apareciendo. ¿No? Además es un escándalo. Es un escándalo por Parece comedia de Kubrick, ¿no? Del hombre más rico del mundo con el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Sí, yo creo que estamos viendo escenas apocalípticas en términos de lo que vemos en Los Ángeles. Estos huracanes de fuego en donde el cambio climático está generando condiciones adversas al sostenimiento de la vida, y por el otro lado una estructura de poder que no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado que eran las reglas elementales de este trazo de las líneas entre un Estado y otro, de las relaciones diplomáticas a través de ciertos cauces. Yo creo que esto que estamos viendo es realmente un cambio político profundísimo, ¿no? ¿Qué tal ver las escenas de todas estas personas arrodillándose, bend the knee, como dirían en Juego de Tronos, ¿no? En Mar-a-Lago, ¿no? Como Zuckerberg, en fin. Y a mí me parece, lo que me parece interesante es este binomio, o sea, que a mí me parece escandaloso. Ahora sí ya me estás convenciendo, Javier, que de la influencia del dinero en la política. Pero ese es el resultado, no el inicio de décadas de influencia de dinero en la política. Pero ya llevadas a un nivel... A ver, ¿cómo en Estados Unidos pueden criticar a Rusia de oligarcas, de ser una oligarquía, cuando estamos viendo esto en el corazón de Estados Unidos, Blanca, ¿no? Sí, efectivamente, difícil, digamos, de procesar cómo se rompen tantos códigos, tantas reglas, tantos sobreentendidos al mismo tiempo. Creo que aquí, en esta alianza que está planteada entre Trump y Musk y otros de Silicon Valley, está el tema del dinero y el poder político, pero también está el tema de la tecnología, en un momento en el que los avances en tecnología artificial, ya no más de este año, o sea, ChatGPT tiene 2 años. Sí. Y está ya transformado. Los últimos reportes que yo he visto de dónde está ya hoy ChatGPT es cercano ya a la inteligencia humana. Con capacidad, por ejemplo, para que le dan la instrucción de no hagas tal o cual cosa y finge que acepta esas reglas, pero en realidad no las toma en cuenta esas instrucciones. Parece que ya aprendió, exacto, bueno, y a muchos otros lados. Ya aprendió a desobedecer, ya aprendió a simular, ya aprendió a fingir, a hacer trampa.
A mí me parece que los riesgos más importantes de cara al 25 para el mundo, además de Trump y este elemento que tiene de impredictibilidad, sí, junto con el gran poder que acumuló y que es distinta a la situación que enfrentó en 2016, cuando recién asumió la presidencia, lo vuelve alguien impredecible, volátil, etcétera. Pero los otros dos elementos son claramente el cambio climático, lo que hemos visto, las escenas que hemos visto en Los Ángeles. Si lo vieras en una película, en una serie de televisión, te parece que dirías están exagerando, esta es una cosa increíble. Sí. La verdad, lo que se está viviendo en Los Ángeles en este momento, mientras estamos aquí nosotros en esta mesa, es terrorífico. Y el tema de la inteligencia artificial. Pero, perdón, predecible. O sea, estaba leyendo artículos, todo el mundo predecía que iba a haber un gran incendio en Los Ángeles. Sí, pero no de esta magnitud, no, digamos. Sí, Blanca. Bueno, es que entre las muchas predicciones, parte de lo que nos muestran justamente mucho de la teoría del caos que viene del análisis del clima, es que hay momentos en que el clima entra en una fase caótica y en donde los modelos de predicción se vuelven muy difíciles de que operen y que funcionen bien. Sí. Yo creo que generalmente estamos yéndonos, pero nos pasó aquí también con los huracanes, que con una enorme velocidad se convertían... Acapulco sigue devastado, ¿no? Sigue devastado y con gran velocidad pasaban de 1 a 2 a 3, nivel cada vez más terrorífico. Javier, es que a mí esto de Musk y Trump no coincide. Es que de repente estamos hablando y me siento como en una película, como que aquí está un director y diciendo y ahora ustedes opinen de esta locura. Exacto, de esta locura. Pero ¿saben qué es de apocalíptica, ¿no? De Musk. Musk está haciendo alianza con la extrema derecha en Alemania. En todos lados. O sea, se están moviendo a Europa con la misma discurso, apoyando a la extrema derecha. O sea, hay un proyecto. Yo lo que cruzo los deditos y es lo único que puedo hacer, que le pase un poco lo que le pasó a Bannon. Si se acuerdan, en 2016, el hombre más cercano a Trump, el hombre más peligroso que estaba cerca de Trump, el hombre que todo el mundo le temía, era Bannon y ahora peleado con Musk, por cierto. Pero rápidamente lo hicieron a un lado. No Trump, otras gentes allá adentro. A ver qué, en el caso de Musk tiene otras cualidades que lo hacen y otro nivel de activos. 400,000 millones de dólares. Pero sí, yo creo que hay que recordar que Biden le ganó a Trump en 2020 con la promesa de regresar a la normalidad. Sí. Si algo queda claro es que esa normalidad ya no existe. En el corazón de Occidente, que es Estados Unidos, ya no existe en el corazón de Occidente, que es Francia, ya no existe en el corazón de Occidente, que es Inglaterra. Entonces, sí, el regreso de Trump a la Casa Blanca, si alguien seguía teniendo dudas, sí es una clara señal de que ahora sí el mundo ya es otro. Para Estados Unidos, para México, para todos. Ya es otro y tiene estas cualidades que habrá que entender. No queda claro cuál es el modelo, ¿no? No es que desapareció un viejo modelo y hay un nuevo modelo, pero sí es la incertidumbre que esto genera es gigantesca y el show profundamente desagradable de ver. Yo coincido contigo. Pero fascinante. Desagradable, pero fascinante. Importantísimo. Si no estuviéramos viviendo en este planeta, sería fantástico. Si fuera una serie de televisión, sería fuera una fascinante. Serie de televisión. Pero nada más una cosita sobre la normalidad que decía de Biden. Me parece que es interesante cómo claramente el electorado norteamericano rechazó esa normalidad. Sí, claro. Ya estaba en otro y lo estamos país. viendo en muchas partes del mundo. Esa normalidad es justamente lo que está rechazando buena parte del electorado. Y ya no existe más que no existía más que en la cabeza de Biden y unos cuantos líderes demócratas. El país estaba ya en otro lugar. En otra tesitura, claro. Quien lo entendió fue Bernie Sanders. ¿No? Lo quería llevar en otra dirección, pero bajo este nuevo mundo. Y fracasó, ¿no? Y yo creo que la sensación, después de oírlos a todos, es que la incertidumbre básica, tanto de lo político como que de lo social, no solo es periférica, sino es fundamental, es fundacional.
las cosas que pensábamos que ya no se iban a mover se están redefiniendo en una velocidad increíble y no hay nadie que lleve el script, como que no hay un nuevo script, solamente vemos todo esto. Y en un contexto donde yo creo que lo más delicado de la inteligencia artificial para el debate público es la mentira, ¿no? Y cuando sale Zuckerberg diciendo, ya no vamos a hacer filtros, ya no vamos a sacar las noticias falsas. Entonces ya puede alguien poner cosas en inteligencia artificial. Ya hay suficientes imágenes tuyas en televisión para que hiciera alguien un personaje y todo el mundo creyéramos que tú estás hablando, ¿no? O que tú... Y eso... Creo que nos enfrentamos no solamente a un lugar donde todo se está moviendo, sino donde la verdad y la mentira va a ser mucho más difícil de detectar. Y que justamente el imperio, Trump, Musk y todos estos, lo que están haciendo es crear un contexto para que eso sea aún más complicado de conocer. Oye, entonces, pero qué miedo, ¿no? ¿No les da miedo esto? A mí me da miedo lo que viene y me da miedo... Porque parece que no hay límites, parece que se ha perdido Pero si hay un debate de regulación y si hay un debate del rol del Estado en todo esto... Pero precisamente no quiere. Una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Vamos a ver qué pasa en Europa. Es decir, yo creo que este debate es real y no, para mí, por lo menos, no queda claro... Que todavía lo ganen los malos. Que ya ganaron los malos, ¿no? Pero no augura nada bueno el hecho de que esté Musk, el hecho de que estén muchos de los tecnólogos en Estados Unidos. Tampoco augura bien el conflicto China-Estados Unidos, que son los dos principales jugadores en términos de inteligencia artificial para su regulación, con todo lo que me gusta Europa y me parece interesante lo que haga Europa. La verdad es que su impacto en términos de efectivamente regular y además la velocidad del cambio en inteligencia artificial. En fin, yo no estoy muy optimista, pero me parece que también es importante... ¿Qué te parece la decisión de Estados Unidos de prohibir TikTok? A ver, en una lógica de seguridad... Digo, por ejemplo, es en 20 días, ¿eh? Sí. En una lógica, tengo que decir que en una lógica de seguridad nacional, ¿sí? A mí me parece razón. A mí no me parece tan enloquecido, ¿sí? O sea, sí la cantidad de lo que yo conozco, sin ser experta, ¿sí? De la cantidad de información que recoge TikTok de los usuarios. En general, todas las plataformas, seguramente lo sabe nuestro auditorio, recogen muchísima información nuestra. Pero TikTok es especialmente el caso. Y en China, a diferencia de Estados Unidos, donde hay o había alguna diferencia entre gobierno y iniciativa privada, en China no hay tanta. Entonces, las empresas chinas, si el gobierno chino les dice, ahora TikTok, me tienes que mandar toda esta información privada de tus clientes en Estados Unidos, se la tiene que mandar. Bueno, entonces, pero también ya en Estados contexto, Unidos, cuando ves Elon Musk... Sí estamos viendo el regreso, sí, a grandes rasgos, sin saber los detalles, lo que sí se ve muy claramente es que frente a la globalización desatada de los últimos años, sí estamos regresando a nacionalismos y proteccionismos de diferentes tipos, donde los estados se están buscando proteger unos de los otros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en este programa apocalíptico. Primer programa del año apocalíptico. Tenemos que encontrar una manera de cerrar. Tenemos que cerrar de una mejor manera. Vamos a tratar de conseguir algo bueno en el último segmento. Vamos a tratar de hablar de algo bueno. Por favor, por favor. Estamos de vuelta para concluir con las perspectivas del 2025. Ya hablamos de México, ya hablamos pues del mundo y de lo que está pasando, la gran incertidumbre que hay, el riesgo de la inteligencia artificial. No se nos olviden que siguen habiendo dos guerras importantes en el mundo. Javier, ¿cómo terminamos este primer año? Decíamos, hijo, no, está para sacar la 22 y dejarla ahí, en fin. Sí, yo creo que en el caso de la inteligencia artificial siempre, ¿no? Hay el lado oscuro y el lado de las nuevas tecnologías. Soleado. Yo conozco un caso donde la mamá se puso a buscar, le pidió a ChatGPT qué argumentos le doy a mi hija
para explicarle por qué pienso que no debe de ir a este fin de semana, y la hija, sin que supiera la mamá, se enteró después, estaba buscando en GPT qué argumentos le doy a mi mamá para que me deje ir el fin de semana. Entonces, ¿y quién ganó? Mientras haya dos bandos, la herramienta está disponible para ambos bandos. Si quisiera dar un spin positivo al regreso de Trump respecto a México, yo diría que en cierto sentido hay una posible historia que podrías contar donde México se vuelve parte de la solución de todos los problemas que ve Trump, ¿no? Me cuesta mucho trabajo pensar en Trump viendo a México como un colega, como un aliado, cooperando, trabajando de la mano, etcétera. Pero existe ese mundo, ¿no? Donde parte de la solución al problema migratorio, al problema de fentanilo, estoy pensando en la perspectiva de Trump, al problema chino, etcétera, etcétera, pasa por un arreglo sensato con México. Nos conviene trabajar con México, digamos. Exacto, ¿no? De alguna manera en la que no sea ganar, perder, gana Estados Unidos, pierde todo y siempre México, ¿no? Entonces, digo, si tuviera que empezar a pensar en escenarios más positivos. Y creo que tenemos la suerte que hasta ahorita, en los primeros 100 días, creo que a Claudia Sheinbaum no lo ha ido tan mal con un arranque tan complicado. Y eso creo que también nos debe dar la esperanza de que siga haciendo las cosas razonablemente bien en un entorno muy complicado, más allá de si uno está de acuerdo o no de acuerdo con sus políticas públicas, ¿no? Que ha tenido más tablas de las que tal vez uno hubiera pensado, más habilidades de las que muchos hubieran pensado, y eso sería otro mensaje positivo que se me ocurre que podríamos dar. ¿Están de acuerdo, Jesús? No estoy de acuerdo con la necesidad de terminar en clave positiva. No. Yo creo que hay momentos en donde uno tiene el deber cívico de ser pesimista. Claro. Yo creo que este es uno de ellos. Sí. Creo que ser pesimista es estar alerta ante lo que puede pasar, y el escenario no es alentador. No se ve bien. Hay que ser positivos, creo, y optimistas en el plano personal, creo yo. Claro. Eso nos ayuda como a despertarnos. Pero en términos públicos, en términos del debate público, yo creo que hay que ser pesimistas. Sí. En la medida en que seamos pesimistas, podemos nosotros prepararnos para lo que viene. Y me parece que sí hay un escenario muy, muy desfavorable para los intereses mexicanos y para el mundo, ¿no? Totalmente. Digo, y pues tiene toda la razón, ¿no? Yo quería darle el spin positivo para que la gente dijera, híjole, pero tienes razón. Y creo que coincidimos los 5 en la mesa que de que sí se ve mal este año. Pero sí, yo creo que hasta ahí coincidimos. Yo creo que he estado leyendo cosas sobre incertidumbre y sobre alta incertidumbre. Sí. Y creo que uno de los graves problemas de los momentos como donde todo se mira mal, es que quizá dejamos de mirar lo que está pasando. O sea, hay que ver y observar y observar y observar para ver cómo se están reacomodando las piezas sin tener un script metido, el script que ya dejamos, digamos. Entonces creo que al mismo tiempo que yo no soy, o sea, yo creo que 2025 es un año muy complicado para el México, para el mundo, tal, pero también no creo que todo esté perdido, siempre y cuando podamos actuar con serenidad y sin demasiada reactividad emocional. O sea, pero eso es lo que está faltando, Ana Laura. Excepto en nuestra mundo. Presidenta. Sí. Y yo creo es un buen punto. Yo creo que la Claudia, verdad es que tenemos una presidenta que no es reactiva. Bueno, de repente sí. Pero ¿no? muy poquito. Sí, de repente sus chistoretes son pero bastante comparativamente malos, a Trump es muy disciplinada, muy sobria, muy autorregulada. De repente le gana. Pero muy poquito. Sí, pero estoy de acuerdo. En general es una mujer disciplinada y serena para las ordenada, prudente. Sí. O sea, alguien mucho más ordenado que Andrés Manuel, mucho más dirigida, mucho más supervisora de los equipos, más controladora, con más. Sí. Entonces veamos. Yo no lo doy todo por perdido. Solamente creo que es un año en donde hay que ser poco reactivo, hay que observar bien lo que está pasando y entender lo que está pasando porque está fuera de todo el script. Sí. O sea, ¿qué está pasando?
En realidad no sabemos bien. Sí, digamos. Ahora, totalmente. a Un mí me minuto llama me la queda. atención, si vemos en las encuestas de los 100 días de Claudia, también se le pregunta a la gente, que sale muy bien evaluada, como sabrá nuestro 70%, auditorio, 80%, 78, 80%. Se le pregunta también cuáles son sus perspectivas hacia adelante. Está bastante más optimista que esta mesa el público en general. Y nada más quiero ponerlo sobre la mesa para alertar también a nuestro auditorio de cómo parece haber, y en ciertos momentos, un abismo entre lo que pensamos aquí en esta mesa y en mesas similares y lo que piensa el pueblo de México, que a juzgar por las encuestas tiene una visión más optimista. Creo que hay elementos, yo sí tengo elementos que me hacen sentir que podemos tener un año menos malo de lo que está previendo buena parte. Yo creo que la verdad, voy a decir algo que es como una bomba, pero podemos dejarlo para después. Yo creo que el costo de la reforma judicial va a ser menor del que se ha pronosticado, ¿sí? Básicamente porque ya de por sí teníamos un pésimo sistema de justicia para el grueso de la población y para los que importa más se va a encontrar un acomodo. Entonces yo creo que va a ser menor el costo del que se ha señalado. Creo que todo lo que pasa en economía va a depender de cómo reacciona Claudia frente a lo que haga Trump, y en el caso de Trump y la economía norteamericana no está dicho, porque hay dos líneas en política económica de Trump. Por un lado, todas las medidas proteccionistas que pueden causar más inflación, pero por otro lado, toda la parte de desregulación y baja de impuestos que puede promover crecimiento. Entonces no sabemos bien cuál de esas dos va a ganar. Ese es un buen punto. La economía de Estados Unidos está booming. Exacto, está y puede increíble. seguir booming. Va uno a Estados Unidos Entonces, con una inflación tremenda, eso sí, tremenda. Pero en términos de crecimiento, entonces yo creo que pero nada no se ha está pegado ese crecimiento hacia acá. No, pero si se cayera Estados Unidos, pues eso tampoco sería. Entonces, simplemente yo creo que yo veo ciertos elementos que me hacen ser menos, digamos, pesimista que lo que veo como el consenso pues con eso para nos vamos, México. Con eso nos vamos. Y sal a votar. Por favor. Convénzanme. Tienen 5 meses para convencerme. El pesimismo excesivo genera apatía y luego la gente no sale a votar. Exacto. Gracias, Blanca, Jesús, Gracias. Ana Laura, Javier. A todos les deseamos feliz año, también a nuestro auditorio. Muchas gracias y buenas noches.